Bien, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde otra vez con ustedes, hablando la palabra del Señor. Al máximo vamos a aprovechar el tiempo aquí, tratando de llevar un mensaje. Yo quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hermano, yo quiero que ustedes me entiendan con todo respeto, con todo amor, pero hay cosas que no se pueden dejar de decir. Nosotros todos los días tenemos contacto con personas que pertenecen a otras congregaciones. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que ninguna iglesia que yo conozca ama la Biblia al 100%. Los sistemas religiosos, cada uno escoge un pedazo y pelea por ese pedazo. Pero cogen una parte y desechan la otra, cogen una parte y desechan la otra. Yo quiero hablar de una experiencia personal que tengo en la cuestión de negocios, ¿no? En algún tiempo yo trabajé en una droguería y esa droguería tenía conexiones con otras droguerías que cuando no había un remedio o una medicina ahí, se pedía a otra droguería amiga y mandaban esa medicina. Y entonces dentro de las droguerías existe esta estrategia. Resulta de que a usted lleva una fórmula médica a una droguería y en esa droguería usted averigua en diferentes droguerías en donde le sale más barato, ¿no? Y entonces por lo regular donde usted compra la primera fórmula médica y ve que le salió más barato que en las otras, me ahorré tanto, ¿no? Pero resulta que es que estos negocios tienen unas estrategias. Mientras un remedio aquí es más caro que en la de allá, en la otra hay un remedio que es más caro que en el de acá. Y entonces eso se usa estrategia porque cada una va atrayendo su propia clientela. Llega el momento que como ya usted sabe que en tal parte es más barato, lleva otra fórmula, pero ya usted no anda más porque como sabe que es más barato, ahí compra, pero resulta que le están vendiendo remedios ahí que son más caros, que en otra parte son más baratos también, con diferente nombre. Bien, y entonces parece ser que acá en lo espiritual se utiliza igual lo mismo, ¿no? Una iglesia tiene una parte de la Biblia y entonces llega otra y le enseña otra parte, desacredita la parte de acá y entonces digo, la verdad está aquí y nos la pasamos de verdad en verdad y resulta que ninguna iglesia cree la Biblia en totalidad. Bien, entonces hay una inquietud con las personas que nosotros tenemos más cerca. Yo personalmente tengo mucho diálogo con pentecostales y vuelvo y aclaro esto. Yo no odio a los pentecostales, no crean eso, no odio a nadie. Yo no odio a los católicos, ni odio a los trinitarios, ni siquiera odio a los satanistas. Yo odio la mentira, yo odio el engaño, sencillamente porque creo en una Biblia que me dice que Jesucristo es la verdad y la Biblia me dice que ninguna mentira es de la verdad. Y entonces cuando uno ve que se engaña descaradamente a alguien, pues eso me da coraje y entonces nos toca que hablar estas cosas con claridad porque esto es serio. Para mí la salvación es seria. Yo no creo que como dicen los predicadores pentecostales cuando defienden sus doctrinas, sus falsas doctrinas, ellos dicen, esta doctrina no es negociable, dicen ellos. Es decir, ellos no están dispuestos a renunciar a sus mentiras, sino que ellos van a insistir con eso hasta la muerte porque eso es lo que les produce a ellos plata. Pero yo quiero decirles algo, ¿ustedes creen que Dios sí va a negociar su palabra con estas organizaciones? ¿Ustedes creen que Dios iba a renunciar a su ira, a su celo, a su santidad para darle gusto a estas organizaciones? No, no. Si usted no quiere negociar con Dios es problema suyo, pero usted tendrá a Dios por enemigo. Yo creo que si yo predico mentiras, si yo engaño, yo voy a tener a Dios por enemigo, porque el único amigo de la mentira en la Biblia es Satanás, así dice la palabra de Dios. Ninguna mentira es de la verdad. Y cuando la Biblia dice que alguien habla mentira es del diablo porque él es mentiroso. Bien, entonces yo quiero que con esta claridad que estamos haciendo, naturalmente que yo no puedo en 20 minutos resumir la cantidad de errores doctrinales que esta organización le transmite a la gente, pero vamos a tratar una que es muy común. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Desde ya, les quiero decir que estos capítulos para los pentecostales son mortales. Ellos no los pueden predicar. Ellos no los pueden enseñar. Estoy hablando de Primera de Corintios 12,
13 y 14. Estos 3 capítulos destruyen la doctrina pentecostal, que es su columna vertebral, que es el hablar en lenguas. Y yo quiero que nosotros veamos el pecado tan grave que comete esta organización. Y no me refiero sencillamente a una sola, porque vuelvo y digo, los pentecostales son cantidades, hay pentecostales de todas las clases, pero pentecostales al fin. Capítulo 12 de Primera de Corintios, y yo me voy a enfocar mucho en el versículo 3. Versículo 3. El apóstol Pablo comienza hablando de los dones espirituales, pero el versículo 3 dice unas palabras que a mí me asustan. Yo les voy a ser sincero, a mí me asustan. Dice el verso 3, por tanto os hago saber, dice el apóstol, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estuve estudiando la palabra anatema. Y la palabra anatema es una cosa maldita. Óigame bien, la palabra anatema es una cosa maldita. Entonces el asunto, el temor que yo siento al hablar de esto es, porque mi pregunta es, ¿una persona que maldice a Jesús se puede salvar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una persona que maldice al Salvador se puede salvar? ¿Cierto que no? No se puede salvar. ¿Cómo voy a maldecir yo el origen de la vida? ¿Cómo voy a maldecir yo al Salvador? ¿Cómo voy a maldecir yo al que ha hecho todo para traernos salvación y vida eterna? Pero ojo, que las personas que niegan estas escrituras maldicen a Jesús. ¿Por qué? A ver, ¿por qué un creyente va a maldecir a Jesús? ¿Por qué una persona que supuestamente está buscando a Dios va a maldecir a Jesús? Sencillo. A ver, hay alguna cosa, óigame bien, hay alguna cosa, hay un don, hay una criatura, hay algo que sea superior a la persona de Jesús. Hay algo que merezca más importancia y prioridad que la persona de Jesús en el mundo, porque entonces ¿dónde queda aquel mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas? Y para mí Jesús es ese Dios al que tengo que amar sobre todas las cosas. Bien, y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de los Corintios? Sencillo, porque la iglesia de los Corintios está enredada con el tema del don de lenguas. A la iglesia de los Corintios le pasó lo mismo que a los pentecostales modernos. Se enredaron con las lenguas. Y entonces el decir es que una persona que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Que una persona que no habla en lenguas no tiene la promesa del Espíritu Santo. Que una persona que no habla en lenguas no tiene el sello del Espíritu Santo. Que una persona que no habla en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Oiga bien. Y entonces a las lenguas se les dio el poder de sellar, de la promesa, son el sello, son el bautismo, y todo eso es mentira. Las lenguas ni son el sello, hay algo más. La gente dice que las lenguas son el Espíritu Santo. No. Esta iglesia de los Corintios creía eso. Y por eso Pablo les escribe esto. Les hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. ¿Cuándo un pentecostal llama anatema a Jesús? Pues que yo predico a Jesucristo, yo predico en Cristo la salvación, la vida eterna, yo predico que Jesucristo es Dios, que en Él está toda la plenitud y se la predico a un pecador, yo se la predico a un pecador, a cualquier pecador, le digo Jesucristo te salva, Jesucristo te perdona, Jesucristo te limpia, Jesucristo te da vida eterna. Pero viene un pentecostal y le dice, si usted no habla en lenguas, no se salva. Si usted no habla en lenguas, no tiene la promesa. Si usted no habla en lenguas, no está bautizado. Si usted no habla en lenguas, no está sellado por el Espíritu Santo. Y entonces las lenguas para los pentecostales están por encima del Señor Jesucristo. Los pentecostales dicen creer que Dios es uno. Pero cuando llegamos a esta doctrina, resulta que lo parten en dos.
Pregúntele usted a cualquier pentecostal y dígale, ¿usted ya recibió al Señor Jesús? Y todos le van a decir que sí. Pero dígale, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y la mayoría van a decir que no. ¿Por qué? Porque allá en lo profundo de su corazón les enseñaron que el Espíritu Santo son las lenguas y que Jesús es otra cosa. Entonces mi pregunta, ¿es eso una falsa doctrina? ¿Sí o no? ¿Y una persona que cree una falsa doctrina se puede salvar? ¿Puedo llegar yo al cielo creyendo una mentira? ¿Puedo llegar yo al cielo estando engañado? Perdónenme, yo sé que ustedes se gozan, yo sé que ustedes se alegran con su don de lenguas y yo sé que ustedes, porque yo viví esa experiencia y yo sé cómo es todo ese enredo. Y justamente porque lo entendí, me aparté de esas cosas. Entonces, vamos a la Biblia, capítulo 14 de la misma carta a los Corintios. Y ojo, hermanos, ojo, llame las cosas en la Biblia por lo que son. Cuando la Biblia dice lengua, son lenguas. Cuando la Biblia dice Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. No crea usted que las lenguas y el Espíritu Santo son lo mismo. No. Hay personas que pueden hablar en lenguas y no tienen el Espíritu Santo, y eso lo saben todos los pastores pentecostales, pero no les da la gana predicarlo. Entonces vamos a lo que la Biblia dice. Seguid el amor, 14:1 de Primera de Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí yo quiero aclarar algo bien importante, que es otro pecado pentecostal. Los pentecostales no creen en profecía. Los pentecostales dicen que los profetas se murieron, se acabaron. El último profeta, Juan el Bautista. Y aquí el apóstol Pablo dice que el don de profecía es más importante que el don de lenguas, o por lo menos eso es lo que yo entiendo. Si hay un teólogo pentecostal o pastor por allá que nos quiera explicar mejor esto, lo escuchamos, con mucho gusto lo escuchamos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Ojo a esto. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿Qué les va a aprovechar a ustedes que yo venga aquí hablando un idioma enredado? Dice Pablo, si no os hablare con revelación. Otro problema pentecostal. No creen en la revelación del Espíritu Santo. Ellos dicen que la máxima revelación es todas las mentiras que ellos tienen allá. Después de eso no sigue nada. Pero aquí Pablo dice que hay que hablar con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y claro está, esa ciencia, esa doctrina y esa profecía tienen que estar basados en la palabra de Dios, porque lo que esté fuera de la Biblia no es de Dios. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Usted sabe lo desagradable que es escuchar un instrumento tocado por alguien que no sabe tocar? Eso es desagradable, eso desacomoda todo. Verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Asimismo vosotros, pues que anheláis dones espirituales. No está mal anhelar los dones espirituales. Hay que anhelarlos, pero hay que procurar los mejores. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, que si no entiende el que habla, mucho menos va a entender el que lo está oyendo. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 20. Verso 20. Hermanos, ojo, es el Espíritu Santo. Es la Biblia la que estamos leyendo aquí en este momento. Yo digo esto porque yo sé y siento por el Espíritu que allá ya alguien está bravo, está enojado. Perdonen, no es mi culpa. Arregle su problema con Dios. Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué pasa con los niños? A ver, ¿qué pasa con los niños? A los niños es muy fácil de engañarlos. A los niños es muy fácil de manipularlos. A los niños es muy fácil de llevarlos por lugares indebidos. ¿Ve? Y un niño espiritual es una presa fácil de toda esta manada de personas que viven y que explotan la fe de la gente que ignora las cosas de Dios. La Biblia es para estudiarla, para leerla y para creerla. Amén. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, si hay profecía tienen que haber profetas. Eso está claro. Si hay profecía, tienen que haber profetas. ¿Ustedes qué dicen? Que profetas no hay. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Será que Pablo tiene razón o será que es que Pablo odia a los pentecostales también? ¿Cómo será la cuestión aquí? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete,
calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Usted puede hablar en lenguas allá a solas, si es que tiene el don, hable en lenguas. Si no hay quien interprete sus lenguas, quédese calladito y gócese usted solo. Asimismo, los profetas. En la iglesia tienen que haber profetas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, de los que me están escuchando allá, si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Es el Señor el que habla esto. Mas el que ignora, ignore. Si usted quiere ignorarlo, ignore. Eso es problema suyo, allá usted con Dios. Pero esta es la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice que el que habla aquí es el Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí se trata de colocar las lenguas en el lugar en que el Espíritu Santo las puso. Las lenguas no están en lugar del Salvador. Las lenguas no están en lugar de Dios. Las lenguas no son el don. Las lenguas son uno de los dones, pero las lenguas no son el don del Espíritu Santo. Es uno de los dones, pero el don del Espíritu Santo es Cristo Jesús que nos trajo salvación. Las lenguas no son la promesa del Espíritu Santo, perdonen, pero ese es otro tema que hay que estudiarlo despacio. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Nos prometió Dios que teníamos que hablar en lenguas para poder ser salvos? No, eso no lo enseña la Biblia. Dios los bendiga y hasta la próxima. Y si sus preguntas, sus inquietudes, no se enoje. Si va a poner un comentario, es una pregunta, bueno, y si quiere renegar problemas suyos también, pero aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga.